Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio virtual, una videoconferencia, un streaming, una transmisión en directo con un tema importante. Vamos el día de hoy a hablar sobre la reasignación docente por interés personal y unidad familiar para el presente año 2021. Muchísimas gracias a los docentes de todo el país que están conectados en la costa, en la sierra y en la selva del Perú para poder conocer cómo postular, cuándo hacerlo, cuáles son los requisitos para este importante procedimiento que ha iniciado en el país. Me refiero a la reasignación por interés personal y unidad familiar. El día de hoy estará con nosotros el doctor Andrés Izaguirre, parte del equipo responsable de este proceso de la ley de reforma magisterial, como una oportunidad que tienen los docentes en el país de acercarse quizás a la región donde vive su familia o de repente a algún lugar en donde tenga intereses personales de tener proximidad, siempre y cuando la plaza sea en las mismas características. Pero toda la información el doctor Andrés va a compartirla con nosotros. Doctor Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias, Eduardo. Es un gusto poder compartir este espacio con todos nuestros queridos maestros y maestras de la carrera pública magisterial, que obviamente están ya ávidos de poder obtener algunas precisiones respecto a este proceso de reasignación docente que se va a llevar a cabo ya en pocos días, ¿no? Obviamente con miras al desplazamiento 2022. Muy bien, entonces vamos a comentarle a los participantes que se vienen conectando a esta transmisión en directo que se está dando en la plataforma de Perú Educa, y para esto quiero agradecer a la Dirección de Innovación Tecnológica de Educación, DITE, que hace posible esta transmisión. De igual manera estamos en la página de Facebook del Ministerio de Educación compartiendo esta información importante. Doctor Andrés, hoy día vamos a desarrollar 4 bloques. El primer bloque, reasignación, participantes, quiénes pueden participar y cuáles son las causales que nos convocan en este periodo. En el segundo bloque vamos a conversar sobre los requisitos y criterios de evaluación. El tercer bloque viene con información precisa sobre postulación y adjudicación. Finalmente, conoceremos en el bloque número 4 sobre el cronograma y las consideraciones importantes sobre este procedimiento. Invito a los que se vienen conectando, a los docentes y a los maestros, a las maestras de todo el país, que vayan planteando sus preguntas en el chat de esta plataforma para poder organizarlas y poder responderlas al final de la transmisión. Doctor Andrés, el espacio es tuyo. Iniciamos el directo el día de hoy. Magnífico, Eduardo. Muchas gracias. Bien, vamos a compartir la pantalla. Unos minutos, por favor. Bien, ¿listo? Bien, estimados maestros y maestras que nos vienen acompañando ya en este día, vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones que obviamente va más que todo para el segmento de los participantes, referido al proceso de reasignación docente llevado a cabo en este año 2021 por las causales de interés personal y unidad familiar. Está señalarles que el marco normativo vigente es la resolución viceministerial 245-2019-Minedu, y su última modificatoria implementada a través de la resolución viceministerial 212-2021-Minedu. Esta última modificatoria incorpora ciertos beneficios para nuestros postulantes. Bien, vamos a empezar. Como ya lo indicó Eduardo, esta presentación consta de 4 bloques. En el primero vamos a dar a conocer un poco la definición de la reasignación y algunas precisiones, quiénes son nuestros participantes y sobre todo las causales. Pues bien, señalamos que la reasignación docente es la oportunidad que tienen los docentes nombrados, los docentes de carrera que se encuentran en la ley de reforma magisterial, de poderse trasladar de una institución educativa a otra, manteniendo las mismas características de su plaza de origen. Es decir, es un desplazamiento horizontal, ¿cierto? Es decir, me voy de una plaza igual a otra, con las mismas características, mismo nivel educativo, misma modalidad. Ahora bien, debemos de informar que sobre el cronograma, este es aprobado por cada dirección regional de educación o gerencia regional de educación. Cada dirección aprueba su propio cronograma, obviamente teniendo en cuenta, en este caso,
las etapas que se han desarrollado en la resolución viceministerial 245-2019-Minedu, así como también debemos de tener en cuenta la fecha en la cual se realiza la publicación de plazas, y esta es el día 30 de septiembre. Entonces, estimados maestros y maestras, estar bastante pendientes que el día 30 de septiembre se va a dar a conocer a nivel nacional todo el listado de plazas que van a estar habilitadas para el inicio del proceso de reasignación docente. Ahora bien, se debe de seleccionar una plaza de destino, y esto ya en el acto de la adjudicación, que sea igual, es decir, mismo nivel educativo, servicio educativo, misma forma en la cual se brinda, mismo ciclo y modalidad educativa. Para brindar las facilidades a los postulantes, las UGEL pueden realizar el proceso de reasignación 2021 de manera presencial o no presencial. En este caso, también pueden hacerlo de forma virtual, ¿no? Asimismo, para el presente año se hará uso de la plataforma de reasignación para todas las actividades del cronograma. ¿Quiénes pueden participar? Vamos a conocer un poco más de quiénes es ese segmento de participantes, maestros, maestras que están desempeñándose en alguno de los cargos de las áreas de desempeño de la ley de reforma magisterial. Y en este caso decimos que pueden participar docentes nombrados de las instituciones educativas y especialistas en educación de las UGEL y DRE. Y cuando nos referimos a docentes nombrados de las instituciones educativas, no solamente nos referimos al cargo de profesor, sino nos referimos al profesor que se desempeña en cualquiera de los cargos, y eso lo vamos a ver poco más adelante. También se ha establecido para las instancias de gestión educativa descentralizada, como lo conocemos como la CIGED, ciertas responsabilidades, y empezamos por el Ministerio de Educación, quien es el rector de la política educativa a nivel nacional y tiene a su cargo la formulación de la norma. En este caso, la norma vigente, la RBM 245-2019-Minedu, y su modificatoria con la resolución viceministerial 212-2021-Minedu. También se le ha asignado responsabilidades a las direcciones regionales de educación, que van desde aprobar el cronograma regional y acompañar y monitorear, brindar soporte a la SUGEL para la implementación. Corresponde a la SUGEL hacer suyo este cronograma, publicarlo, validar las plazas e implementar todo el proceso de reasignación por las causales de unidad familiar e interés personal, y esto es a través de la comisión de reasignación. Y también se le ha asignado responsabilidades a las instituciones educativas públicas de gestión directa, así como también a las instituciones educativas de gestión privada por convenio, a las instituciones de educación básica y técnico-productivo, así como también a los colegios militares. Ahora bien, pasamos a conocer ya directamente a nuestros postulantes, y nosotros ahí señalamos que es el profesor que se desempeña en cualquiera de los cargos de las áreas de desempeño laboral de la ley de reforma magisterial. Obviamente, a la fecha tenemos dos áreas de desempeño que se encuentran implementadas, y me refiero al área de desempeño laboral de gestión pedagógica. ¿Qué cargos encontramos allí? Encontramos al cargo de profesor coordinador de PRONOI, cargo de profesor coordinador de ODEC, ONDEC, al profesor de aula e innovación pedagógica, como lo conocemos como profesor AIP, al profesor de educación física, así como también al personal jerárquico de instituciones educativas públicas, coordinador pedagógico, coordinador de tutoría, jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador académico en CETPRO. Y cuando nos referimos a los cargos de las áreas de desempeño laboral de gestión institucional, nos referimos tanto al director y al subdirector de institución educativa y a los especialistas en educación de las unidades de gestión educativa local y de las direcciones regionales de educación. Solo ellos son los que pueden participar en el proceso de reasignación docente. Vamos a conocer cuáles son las causales para la reasignación docente, y de manera general señalamos que son 5 las causales por las cuales un profesor se puede reasignar, pero ahora vamos a desarrollar solo 2 de ellas y que están a cargo del comité de reasignación, y me refiero a la unidad familiar y al interés personal.
las cuales se van a implementar entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Septiembre con actos preparatorios que obviamente se encuentran a cargo tanto del Ministerio de Educación, Dirección Regional y Unidad de Ejecución Educativa Local. Ya en el mes de octubre, con etapas un poco de corte más general, ¿sí? Desde la presentación de expediente, evaluación, presentación de reclamos, absolución y publicación final del cuadro de méritos y la implementación de la primera fase de la etapa regional. Y en el mes de noviembre se lleva a cabo la segunda fase de la etapa regional y la etapa interregional. Pues bien, cuando nosotros nos referimos a la reasignación por unidad familiar, ¿sí? Indicamos que esta reasignación lo que busca es acercar al docente al lugar de residencia de sus familiares directos. Por ello es importante acreditar el vínculo y la residencia, y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas cuando pasemos a desarrollar cuáles son los requisitos y cómo acredito yo estos requisitos. Cuando se hace referencia a la reasignación por interés personal, esta reasignación se realiza por diversos motivos que tenga el docente para trasladarse de una institución educativa a otra. No es necesario que invoque, quiero estar cerca de mi esposa, quiero estar cerca de mis hijos si son menores de edad, hijos mayores de edad si tienen discapacidad, o quiero estar cerca a mis padres que tienen más de 60 años. Pues bien, pasemos a conocer el segundo bloque que va a estar, digamos, estructurado tanto en requisitos y criterios de evaluación. Pero como un tema previo, debemos de recordar cómo acceder a la información que se encuentra en el legajo personal, en el legajo que se encuentran en cada una de las unidades de gestión educativa local, y obviamente es una información bastante importante por cuanto va a permitir traducir toda la trayectoria laboral del docente y que obviamente sirve como insumo para la evaluación por parte del comité cuando empiezo yo a asignar puntaje. Entonces, nosotros allí vamos a indicar que se puede visualizar y actualizar la información de su legajo personal a través de la plataforma de servicios para el servidor público. Obviamente, teniendo en cuenta que esto debemos de realizarlo antes de solicitar el informe escalafonario para reasignación. Y algo aquí muy importante, cuando yo debo de solicitar mi informe escalafonario, cuando mi interés es de reasignarme a otra UGEL dentro de mi misma región o a otra UGEL de una región diferente. Porque si me pienso reasignar dentro de la jurisdicción de mi UGEL, no debo de solicitar informe escalafonario. Ahora bien, para utilizar la plataforma de servicios para el servidor público, y obviamente se verifica la información de tu legajo personal antes de solicitar tu informe escalafonario de reasignación. Y aquí compartimos 3 rápidos pasos. Primero, se debe de ingresar a la siguiente dirección electrónica, http://servicios-aini.minedu.gov.pe. A esta dirección de electrónica debemos de acceder. Ahora bien, si somos un usuario nuevo, obviamente te encuentras registrado en los sistemas de evaluación docente, ingresa a la opción generar contraseña para obtener una nueva contraseña y así poder ingresar a esta plataforma de servicios. Ahora bien, si eres un usuario nuevo y no tienes acceso a los sistemas de evaluación, solicita su usuario y contraseña a través de la mesa de partes de la UGEL a la cual perteneces. Bien, cuando nos referimos a los requisitos para el proceso de reasignación docente, debemos de tener en cuenta que por la causal de interés personal y unidad familiar, los requisitos tienen ahí cierto grado de diferencia. Entonces, nosotros empezamos señalando que para poder presentarse a la reasignación por interés personal, el docente debe de acreditar como mínimo 3 años como nombrado en la carrera pública magisterial y 2 años de permanencia en la plaza de la cual es titular o en su plaza actual. Y esos 2 años pueden ser continuos o pueden ser acumulados, ¿cierto? Entonces, ¿con qué documento voy a acreditar yo el cumplimiento de los 3 años
como nombrado y 2 años de permanencia en la plaza de la cual soy titular y me estoy presentando a la reasignación, pues lo acredito con mi informe escalafonario de reasignación, cuya antigüedad no sea mayor de 30 días. Como habíamos indicado, solicito mi informe escalafonario si es que pienso reasignarme a otra UGEL de mi misma región o a otra UGEL de una región diferente. Porque si estoy pensando presentarme a mi jurisdicción, es decir, a mi propia UGEL, de oficio, la oficina de escalafón remite al comité el informe escalafonario del profesor que se está presentando. ¿Sí? Ahora, el requisito de haber aprobado la última evaluación de desempeño docente, este requisito está suspendido en tanto y en cuanto no se generalicen todas las evaluaciones de desempeño docente. Cuando nosotros vemos los requisitos para la reasignación por unidad familiar, igual también debe de acreditar el profesor o la profesora 3 años en condición de nombrado y 2 años de permanencia en la plaza de la cual es titular y estás presentándose al proceso de reasignación. Y esos 2 años son continuos o pueden ser acumulados. Y de manera adicional debe de acreditar la relación de parentesco, ya sea que esté solicitando por cónyuge, por hijos menores de edad, por padres mayores de 60 años o por hijos mayores o padres con discapacidad. Ahora, ¿cómo yo voy a acreditar mi tiempo de servicio de los 3 años como nombrado y 2 años de permanencia? Pues lo acredito con mi informe escalafonario. ¿Cómo acredito yo las relaciones de parentesco? Si yo estoy solicitando porque quiero estar cerca a mi cónyuge, pues debo de acompañar a mi expediente el acta de matrimonio, obviamente si son casados civil, o en su defecto la resolución judicial o la escritura pública en caso de concubinato o unión de hecho. Si yo estoy presentándome al proceso de reasignación y estoy acreditando que es por tener hijos menores de edad, pues debo de presentar el documento nacional de identidad de mis hijos menores de edad, porque obviamente ahí se va a acreditar el entroncamiento con el profesor o la profesora, porque podemos rápidamente advertir quién es el padre o la madre. Y cuando son por padres mayores de 60 años, obviamente debo de presentar el acta de nacimiento, y el acta de nacimiento es del profesor, porque ahí debemos de acreditar el entroncamiento con los padres, así como también la copia del DNI de los padres para poder acreditar que tienen más de 60 años. Y cuando son por hijos mayores de edad o padres con discapacidad, se debe de acreditar con la copia del DNI y el certificado de discapacidad emitido por el CONADIS o los médicos certificadores. Adicionalmente, se debe de presentar la constancia domiciliaria o declaración jurada domiciliaria del familiar por el cual se está solicitando la reasignación, así como también la declaración jurada de residencia en el lugar de destino, pero del profesor, del postulante, ¿no? La declaración jurada tiene que ser firmada por el familiar directo, y en este caso salta la interrogante: me estoy presentando por mis hijos menores de edad, ¿mis hijos deben de firmar la declaración jurada? Pues en este caso debe de consignarse dentro de la declaración jurada el nombre de los menores de edad, pero debe de ser firmada por su representante legal. En la web de la Ley de Reforma Magisterial se ha sugerido formatos para que puedan ser descargados por los postulantes y rápidamente llenados para que puedan ser acompañados a su expediente de postulación. Pasemos a conocer los criterios de evaluación, y obviamente estos criterios ha habido ciertas modificaciones, introducidas en la resolución viceministerial 212-2021-Minedu. Y cuando nosotros nos referimos a la escala magisterial, igual se da un puntaje mayor o máximo, de 25 puntos. Y los 25 puntos lo obtengo si tengo la octava escala magisterial, 22 puntos si tengo séptima escala, 20 puntos si tengo sexta escala, 18 puntos si tengo quinta escala,
16 puntos si tengo cuarta escala, 14 puntos si tengo tercera escala, 12 puntos si tengo segunda escala y finalmente 10 puntos si me encuentro en la primera escala magisterial. El tiempo de servicio tiene un puntaje máximo de 25 puntos, calculados a 1 punto por cada año de servicios oficiales en la carrera pública magisterial. También se va a asignar puntaje por haber laborado en zonas que tengan características diferenciadas, y en este caso me refiero a zona rural, en sus 3 gradientes de ruralidad, zona de frontera y BRAE. Y este rubro tiene hasta un máximo de 40 puntos. El puntaje se otorga por cada mes de labor efectiva de acuerdo a lo que se evidencia en el informe escalafonario y desde el año 2014. Y se otorga por zona rural 1 por cada mes laborado, 0.3 por cada mes. Por zona rural 2 se otorga 0.2 por cada mes laborado. Por zona rural 3, por cada mes laborado se otorga 0.1. Por zona de frontera se otorga 0.2 por cada mes laborado y por zona BRAE se otorga 0.3 por cada mes laborado. Obviamente debemos de hacer la precisión que estos puntajes pueden ser acumulativos, ¿sí? Me pueden otorgar puntaje por haber laborado en una institución educativa que es zona rural 1 y que a la vez está ubicada en zona BRAE, o es zona rural 3 y que a la vez está ubicada en zona de frontera, ¿no? El criterio de la evaluación de desempeño, obviamente, hemos indicado, está suspendido hasta que se generalice las evaluaciones en todos los niveles y modalidades. Recuerda que si no estás de acuerdo con tu puntaje, puedes presentar un reclamo a los resultados preliminares publicados por la UGEL en el plazo establecido en el cronograma regional, a efectos de que el comité de reasignación proceda con la absolución correspondiente. En el presente tercer bloque vamos a conocer un poco sobre la postulación y la adjudicación. Y cuando nos referimos a la postulación, ¿sí?, debemos de precisar que la inscripción, postulantes, inicia en la primera semana de octubre de acuerdo al cronograma de cada región. El docente podrá postular a más de una UGEL de destino, en donde deberá de indicar la causal y etapa a la que postula. Debe de ser presentado su expediente de postulación por mesa de partes virtual o presencial, según la UGEL lo haya así determinado, adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y los criterios de evaluación. Para el caso de los profesores del área de desempeño laboral de gestión institucional, adicionalmente de los requisitos de acuerdo a la causal, el profesor designado debe de acreditar tener la condición de ratificado en el cargo, es decir, que ya se encuentre en su segundo periodo de designación. ¿Y cómo voy a postular? Como primer paso, debo de informarme sobre los requisitos y plazas. Y esto yo lo hago descargando la normatividad y verificando la relación de plazas disponibles en la siguiente dirección de electrónica, ¿no? www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/reasignación.php. Como segundo paso, debo de averiguar el cronograma y la mesa de partes. Y obviamente ya se ha indicado que el cronograma es regional. Entonces decimos que debemos de conocer el cronograma que ha aprobado la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación y averiguar los canales de mesa de parte física o virtual de la UGEL de mi elección, a donde yo deseo presentar mi expediente para postular a la reasignación docente 2021. Como tercer punto, debo de armar mi expediente, sea físico o digital, y para ello debo de solicitar a la UGEL, en este caso a mi UGEL, mi informe escalafonario de reasignación, y esto ya lo hemos indicado. Si mi intención es reasignarme a una UGEL distinta de mi misma región o a otra UGEL de otra región.
si estoy pensando presentarme a mi misma UGEL, pues de oficio, la oficina de escalafón debe de remitir mi informe escalafonario al comité. Así también, en caso la reasignación sea por unidad familiar, se debe de descargar e imprimir, firmar y colocar la huella digital en los formatos que han sido propuestos como declaración jurada. Asimismo, reúne y digitaliza los documentos que acrediten el parentesco. Ya hemos indicado partida de matrimonio o, en su defecto, resolución judicial de unión de hecho o escritura pública, si es por mi cónyuge o mi pareja. Si son por hijos menores de edad, debo de adjuntar la copia del DNI. Si son por padres mayores de 60 años, mi partida de nacimiento, así como el DNI de mis padres. Y si son por hijos mayores de edad con discapacidad o padres también menores de 60 años con discapacidad, debo de adjuntar además el certificado emitido por la CONADIS o por los médicos certificadores. Y finalmente, debo de presentar mi solicitud junto con mi expediente a través de un formulario único de trámite o FUT o solicitud dirigida a la UGEL de destino a través de la mesa de partes, señalando la causal y etapa, sea regional o interregional, adjuntando todos los documentos que acrediten los requisitos y criterios de evaluación. Cuando llegamos ya al acto público de adjudicación, debemos de indicar que el profesor debe de presentarse a la adjudicación y debe de participar de acuerdo al orden de mérito, para lo cual debe de recordar debe tener en cuenta los siguientes documentos, deben estar a la mano. Documento nacional de identidad, porque le van a permitir que se identifique, así como también el anexo 2, que es la declaración jurada para el procedimiento de reasignación y o permuta. Recuerda que la declaración jurada debe de ser firmada y tener la impresión de tu huella digital. Para descargar el formato en Word, ingresa a la sección formato en el siguiente link: www.minedu.gov.p/reforma magisterial/reasignación.php. Los postulantes a instituciones educativas por convenio, gestionadas por otros sectores, deben de contar con la propuesta de promotor o director de la institución educativa al momento de su postulación. En el caso de las instituciones educativas intercultural bilingüe o EIB, se debe presentar la constancia que figure el docente en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como también acreditar poseer el nivel de dominio mínimo exigido para la correspondiente lengua originaria. ¿Qué pasa si dos o más profesores tienen empate en el puntaje de evaluación? Se tienen en cuenta los siguientes criterios para desempatar. Primero, será llamado quien tenga la mayor escala magisterial. A igualdad de escala magisterial, quien tenga mayor tiempo de servicio de labor en zona rural, frontera y braille. A igualdad de ello, quien tenga mayor tiempo de servicios oficiales en la carrera. Debemos tener en cuenta que vamos a llegar hasta años, meses y días, y de persistir el empate, debemos de tener como último criterio tener en cuenta la fecha de expedición del título provisional de profesor o de licenciado en educación. Respecto del acta de adjudicación, el comité de reasignación entregará al docente el acta de adjudicación con sus datos personales e información de la plaza adjudicada. Es importante verificar que los datos estén correctos y que el acta se encuentre firmada por todos los miembros del comité. Dato a tener en cuenta respecto de la resolución de reasignación, que la notificación será remitida al correo consignado al momento de su postulación. Ahí hay un formato de recolección de datos en los cuales el profesor va a indicar la dirección de correo electrónico en el cual desea que se le notifique. ¿Sí? La vigencia de la resolución será a partir del 1 de enero del 2022 para el profesor que labora en el área de desempeño de gestión institucional
y a partir del 1 de marzo del 2022 para el profesor que labora en el área de desempeño laboral de gestión pedagógica. Obviamente la posición de cargo es al término del periodo vacacional. Como cuarto bloque, vamos a conocer algunos puntos referidos al cronograma y algunas consideraciones a tener en cuenta. Pues bien, el cronograma, de acuerdo a la norma técnica de reasignación, es aprobado por la Gerencia Regional de Educación o Dirección Regional de Educación, siguiendo los siguientes pasos. Obviamente, nosotros en la norma de reasignación docente tenemos fechas de corte general, y esto señalamos que entre el 1 y el 21 de octubre se lleva a cabo la etapa regional general. ¿Y qué actividades implican en esta etapa regional de corte general? Inscripción única, evaluación de todos los expedientes presentados, publicación de resultados preliminares, de considerar el postulante que no está de acuerdo con su puntaje obtenido, puede presentar reclamos, los mismos que son absueltos, y finalmente esta etapa de corte general culmina con la publicación final. Tenemos que entre el 25 y 29 de octubre se va a desarrollar la etapa regional en su primera fase. ¿Qué actividades se llevan a cabo? Publicación del cuadro de méritos, se lleva a cabo la adjudicación, informe del comité y se concluye con la emisión de la resolución directoral de reasignación. Y hasta allí concluimos con la primera fase de la etapa regional. De allí, entre el 8 al 12 de noviembre, se implementa la segunda fase de la etapa regional. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Publicación del cuadro de méritos, adjudicación, informe del comité y emisión de la resolución directoral de reasignación. Y hasta allí culminamos con la segunda fase de la etapa regional y pasamos a implementar la etapa interregional en su fase única. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Publicación de plazas, publicación de cuadro de méritos, adjudicación, informe del comité y emisión de la resolución de reasignación. Nosotros, como hemos indicado, todo el proceso de reasignación se implementa entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y en el mes de septiembre tenemos actividades que entre el 15 de septiembre es la prepublicación de plazas y el 30 de septiembre es la publicación final de plaza. Entonces, estimados profesores, a tener bastante en cuenta, el día 30 van a poder ustedes conocer a nivel nacional toda la lista de plazas y en sus diferentes cargos para que ustedes puedan evaluar a qué UGEL desean presentarse. ¿Qué debemos de tener en cuenta? La reasignación solo procede a una plaza del mismo nivel, forma, ciclo y modalidad educativa. No puede haber reasignación si es un profesor de nivel inicial, quiere pasar al nivel primaria, o siendo profesor de aula en el nivel primaria, desea pasar a ser profesor de AIP o profesor de educación física. No, el desplazamiento es a otro cargo igual con su misma denominación. El docente puede postular a más de una UGEL de destino, en donde deberá de indicar la causal y etapa a la que postula. Para el caso de los directivos de instituciones educativas o especialistas en educación, en ambos casos designados, adicionalmente de cumplir con los requisitos, deben de acreditar tener la condición de ratificado en el cargo. En el caso para los profesores de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, el profesor que acredite tener más de un título pedagógico en las áreas curriculares o campo de conocimiento podrá solicitar su reasignación al área curricular o campo de conocimiento del respectivo nivel y modalidad educativa que esté acreditando. En caso el postulante no pueda estar presente al momento de la adjudicación, puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple. No se le debe de exigir que tenga que ser legalizada, sino es una carta poder simple.
La renuncia a la reasignación solo procede antes de la adjudicación, debiendo el comité dejar constancia en el libro de actas. El profesor que durante la primera fase de la etapa regional no es adjudicado, ya sea porque no estuvo presente en la primera fase o estando presente indicó que no desea adjudicarse, debe de ser considerado para la segunda fase de dicha etapa, manteniendo su orden de mérito. La vigencia de la reasignación de los docentes del área de desempeño de gestión pedagógica es a partir del 1 de marzo del 2022 y toman posesión de cargo al término de su periodo vacacional. Y para los profesores del área de desempeño de gestión pedagógica, gestión institucional, es a partir del 1 de enero del 2022. Bien, compartimos también con ustedes la siguiente dirección electrónica donde pueden ustedes rápidamente obtener todo lo referido a la normatividad que va a normar el presente proceso de reasignación, así como también los formatos de las declaraciones juradas. Bien, estimado Eduardo, hasta esta parte hemos concluido con la presentación del marco normativo. Muchísimas gracias. Ha sido bastante importante conocer los plazos, sobre todo los requisitos, doctor Andrés. Yo me quedo con dos fechas importantes. El 30 de septiembre debemos estar atentos a la página de la reforma magisterial porque serán publicadas las plazas habilitadas que serán parte de este proceso en todo el país, pero además tenemos que tener en cuenta que la primera semana de octubre debemos indagar, informarnos de cómo se ha definido el cronograma regional, porque la primera semana de octubre es el momento en el que yo puedo iniciar mi inscripción para postular a la reasignación. Es así, doctor Andrés. Entonces vamos a iniciar el bloque de preguntas. Muchísimas gracias a los maestros y maestras que se han conectado muy motivados en tratar de resolver sus dudas, por supuesto, que surgen de este proceso. Iniciamos entonces el bloque de preguntas y respuestas. Tenemos la primera. En la modalidad de EVE, de un CEBE, podemos ir a un PRITE, porque en algunas regiones sí se ha dado en el 2019 y en el 2020 parece que no. ¿Qué podemos responder a esto, estimado Andrés? Bien, debemos de tener en cuenta que para el caso de los PRITE, el proceso de reasignación es de un cargo a otro igual para poder desempeñar una función de docente, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos nosotros indicar si se desea reasignar a un PRITE, ¿sí?, que está publicado, obviamente debe de verificar, en este caso el comité, de que el postulante cumpla con los requisitos establecidos. Muy bien, continuamos entonces. Las plazas de jefe de gestión pedagógica, ¿por qué no han sido publicadas para reasignación? Si las especialistas, tenemos todavía aquí, las especialistas, y sí las de las especialistas de educación. Bien, debemos de tener en cuenta ahí, estimado Eduardo, que la norma establece qué tipo de cargos del área de desempeño de gestión institucional son los que van a poder participar del proceso de reasignación, y de esta determinada área de desempeño laboral solamente participan los directivos de instituciones educativas, director y subdirector de IE, así como los especialistas en educación. Los cargos directivos de DRE y UGEL no forman parte del proceso de reasignación docente. Ok, tenemos otra interrogante. ¿Se puede presentar a 2 regiones, a más de 2 UGELes? Sí, exacto. No hay restricción en el número de postulaciones. Bueno saberlo. Continuamos entonces dando respuestas a estas preguntas en torno al proceso de reasignación 2021. El menor de edad, ¿cómo presenta la constancia domiciliaria? Usted lo precisó, pero podría darnos mayor detalle, por favor. Bien, efectivamente. Cuando es por un hijo menor de edad, en la declaración jurada debo de consignar su nombre y su edad, pero quien debe de firmar la declaración jurada es su representante legal. En este caso puede ser la mamá o el papá, ¿no? Uno de los dos. Y ya quedó claro que con el nombre basta. Continuamos entonces dando respuestas para resolver justamente las dudas de los más de 1.500 docentes que se han conectado a esta transmisión. Nos comentan un caso. Cumplo 3 años en mi plaza el 1 de marzo del 2022. La pregunta es, ¿puedo postular? Bien,
La norma establece de que yo debo de acreditar al momento de mi postulación los 3 años en condición de nombrado. Entonces, en este caso, su expediente lo debe de presentar entre la primera, segunda semana de octubre de este año, con lo cual no estaría teniendo los 3 años al momento de su postulación. No estaría cumpliendo el requisito. Ok, doctor Andrés, ¿quieres indagar sobre si hay algún impedimento de resignación si se tiene un cargo de subdirectora encargada? Ya, muy buena la pregunta, porque hay muchos docentes que están encargados, no solamente en cargos directivos de IE, sino también en especialistas en educación. Y ahí la respuesta es que no existe restricción, debiendo tener presente que el profesor que se encuentra en condición de encargado participa, puede presentarse al proceso de reasignación docente, pero siendo titular de su plaza, es decir, en el cargo de profesor. Muy bien, continuamos entonces. ¿El puntaje otorgado por zona rural o frontera es de enero a diciembre o de marzo a diciembre? ¿Por qué podría precisarnos esta duda, por Bien, favor? entiendo que en este caso su duda es si el puntaje va de enero a diciembre o de marzo a diciembre. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si es un profesor, ¿sí? Si es un profesor, o sea, está en el cargo de profesor, y de repente ha sido destacado y su destaque ha ido a una institución educativa de zona rural 1, ese puntaje se le debe de computar en la fecha en la cual inició su destaque. Entonces, en este caso es de marzo a diciembre. Enero y febrero de repente estuvo en su institución educativa de origen y fue de zona urbana. Entonces allí, por enero y febrero, no le debe de otorgar puntaje, ¿sí? Así, a partir de marzo a diciembre, que es la fecha en la cual el profesor fue destacado, ¿no? Entonces, a diferencia del profesor que labora en el área de desempeño de gestión institucional, accedió a una encargatura. Entonces, obviamente, ellos sí tienen su fecha de inicio y término de enero a diciembre. Muy bien, doctor. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la plataforma de servicios que usted ha presentado, que es un aplicativo que le permite a los docentes visualizar su informe escalafonario de reasignación, pero hay que decirlo claramente, no te permite actualizar. Para actualizarlo hay que tener los documentos sustentatorios y cumplir con el procedimiento ante la UGEL respectiva, ¿no? Si tú alertas que tu informe que visualizas al ingresar a la plataforma le faltara alguna información, se debe solicitar esta actualización con los documentos respectivos. En ningún caso los docentes pueden actualizarlo por sí mismos. Hay que dejarlo en claro, la herramienta es importante porque nos ayuda a tener en cuenta la claridad de la información de nuestro informe escalafonario, pero la actualización es una tarea de la UGEL. Eso hay que comentarlo. Continuamos entonces. Para reasignarme dentro de la misma UGEL, debo tramitar la solicitud del informe escalafonario. Justamente estábamos hablando de ese tema. Sí, efectivamente, se ha indicado, ¿no? El profesor tiene la posibilidad de poderse reasignar a otra plaza dentro de su misma jurisdicción, es decir, dentro de su misma UGEL, o puede estar pensando a otra plaza de otra UGEL de su misma región o de otra UGEL de otra región. Entonces, si yo deseo presentarme a mi misma UGEL, no debo de adjuntar informe escalafonario, porque de oficio la oficina de escalafón debe de remitirlo al comité de reasignación. Pero si yo estoy pensando reasignarme a otra plaza de otra UGEL de mi misma región o de otra región, sí debo de solicitar mi informe escalafonario. Y obviamente ahí sí va teniendo en cuenta los 30 días de antigüedad, no más de 30 días. Tenemos una situación. Soy director designado en una institución educativa. Puedo pedir reasignación a una institución educativa vacante por fallecimiento del colega designado dentro de la misma UGEL con las mismas características de la plaza. Sí, puede presentarse teniendo en cuenta de que además de cumplir con los requisitos que establece para cada causal de reasignación, debe de acreditar tener la condición de ratificado, es decir, debió de haber superado la evaluación de desempeño en el cargo. Continuamos dando respuestas a las preguntas de los miles de maestros que están interesados en ser parte de este proceso, que es una oportunidad para acercarnos a nuestras familias, a nuestras metas profesionales, personales o por temas de salud inclusive. Tengo 2 títulos, uno de historia y otro de ciencias sociales.
puedo presentarme a la plaza de Ciencias Sociales y de Desarrollo Personal. Bien, debemos de precisar que la postulación es teniendo en cuenta el cargo en el cual yo me encuentro. Si soy profesor, yo me presento al proceso de reasignación para el mismo cargo de profesor. En el momento de elegir la plaza, citando la casuística, soy el profesor, tengo mi título de historia y aparte tengo mi título de ciencias sociales, bien puedo escoger cualquiera de las dos plazas. Clarísimo, entonces continuamos dando respuesta, doctor Andrés. Un docente se puede presentar a un UGEL por interés personal y en otra UGEL por unidad familiar. Qué buena pregunta. Efectivamente, sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Muchísimas gracias a Delicia Vázquez. También nos hace la siguiente interrogante. Si estoy participando del concurso de ascenso, ¿no puedo presentarme a la reasignación? Bien, debemos de tener en cuenta que la norma de reasignación, la RBM 245, se hizo una precisión a través de una fe de ratas. Entonces, la prohibición de estar participando en el proceso de, bueno, el concurso de ascenso de escala magisterial únicamente está circunscrito al proceso de permuta, más no de reasignación. Continuamos. Entonces, la siguiente situación es planteada por un docente. Trabajo en una institución educativa de jornada escolar completa. Tengo que reasignarme solo a otra institución GEC o a cualquiera. Puede reasignarse a otra plaza de cualquier institución educativa que brinde cualquiera de los modelos de servicio. Si yo laboro en una institución educativa que brinde el modelo de servicio de jornada escolar completa, yo me presento a la reasignación y puedo irme a otra IE que brinde el modelo de servicio de jornada escolar regular. Continuamos dando respuesta, doctor Andrés. En mi escalafón, mi institución sale como institución educativa urbana, pero en el listado del Minedo mi institución es rural. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para acreditar que mi institución es rural? A ver, el profesor no debe de acreditar, ¿sí? Esa responsabilidad se la ha trasladado al comité de reasignación y obviamente el comité de reasignación debe de guiarse para poder asignar el puntaje por zona rural, frontera o BRAE, no debe de observar el informe escalafonario, sino debe de ser contrastado con los padrones que han sido aprobados por el ministerio desde el año 2014. Entonces, por favor, a los docentes, no nos estresemos por este tema. Ustedes recopilen los requisitos de la norma y dejen que la comisión de reasignación del comité haga esa tarea porque la norma así lo ha estipulado. ¿El aplicativo de legajo ya está habilitado? Bueno, en efecto, ya está habilitado, ustedes pueden ingresar y ya el doctor Andrés nos ha contado cuál es el mecanismo, si soy un nuevo usuario, si cuento con la contraseña para los procesos de evaluación docente y en las UGELs se ha destinado a una persona para que pueda brindarle las facilidades de acceso a esta plataforma. Y repito, es una plataforma para que usted pueda visualizar si el informe escalafonario de reasignación está actualizado. En ningún caso el usuario puede actualizar. Es decir, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, hice un curso y no está actualizado en mi información, pues solicito con los documentos respectivos a la UGEL que corresponde que pueda incorporar esa información en el informe. No puedo hacerlo yo, pero puedo alertarlo, adjuntar los documentos respectivos de la sustentación y actualizar según el mecanismo que ha planteado la UGEL. Hilda Urbano Guamaní, muchas gracias por participar. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Las declaraciones juradas también tienen un formato o son simples, son notariadas? ¿Cuál es la precisión sobre este documento, doctor Andrés? Bien, interesante ahí la pregunta y eso nos permite poder compartir lo siguiente, ¿no? Las declaraciones juradas se ha presentado a través de una, digamos, de propuestas en la página web de la Ley de Reforma Magisterial. Entonces hay una forma rápida, didáctica, yo descargo los formatos propuestos, debo de llenar en donde me requiere la información, firmarlo e imprimir mi huella digital. Y sobre lo último, ¿debe de ser o no legalizada? La respuesta es que no. Tiene que ser simple, no se exige legalización. Se exige sí el llenado correcto y en todo lo que se requiere, en todos los campos, sí se debe de consignar la información. Bajo el principio de la administración pública, actuamos de buena fe y damos
consideramos que lo que ustedes están entregando es verdad. Estamos facilitando el proceso y disminuyendo los costos, que seguramente en algún momento, inclusive sin estar en la norma, algunas mujeres podrían haberlo solicitado, ¿no? Entonces no se tiene que notariar, descarguen en la página web de la reforma magisterial los formatos que están en versión editable, además, solo para llenar. Visiten la web. Al final de la transmisión vamos a colocar el acceso a la página web. La siguiente pregunta: en el colegio donde laboro es de gestión privada, comunidad, privado-comunidad o asociación religiosa, ¿se podría hacer la reasignación por unidad familiar a pública, a una escuela pública de gestión privada con el convenio con el sector de educación? Si la plaza está publicada, o sea, y es una plaza, digamos, habilitada dentro del todo el paquete de plazas que van a ser publicadas este 30 de septiembre, y esta plaza está en una institución educativa de gestión privada por convenio, ¿un profesor puede escoger esa plaza para ser reasignado? La respuesta es que sí. ¿Debe de contar adicionalmente con el cumplimiento de los requisitos con algún otro requisito adicional? La respuesta también es que sí, y es la propuesta del promotor o director de la institución educativa de convenio, ¿no? Entonces, ese es el requisito adicional que debe tener en el momento de la adjudicación el profesor que desea, digamos, adjudicarse en una plaza de una institución educativa privada por convenio. La siguiente pregunta es una situación. Mi plaza pertenece a la Dirección Regional de Ayacucho, pero yo quiero presentarme a la UGEL Huamanga, que queda en la misma ciudad. ¿En qué etapa debo considerar esta postulación? Bien, debe de presentarse en la etapa regional, ya que la UGEL Huamanga se encuentra dentro de la misma jurisdicción regional, ¿no? De la de Ayacucho. Muy bien, es importante el tema de las jurisdicciones para considerar las etapas. En estos momentos yo estoy con licencia, estoy sin goce de haber, pero cumplo con los demás requisitos. ¿Puedo participar en el proceso de reasignación? Bien, ahí lamentamos indicarle de que si está con licencia sin goce de haber, no estaría cumpliendo uno de los requisitos para ser considerados aptos en el proceso, ¿no? ¿Puede presentar su expediente? Puede presentar su expediente. ¿Qué le queda al comité? Verificar de manera escrupulosa el informe escalafonario y de advertir una licencia vigente al momento de la postulación, pues debe ser declarado no apto. Si postulas a nivel regional y no logras alcanzar una plaza, ¿es automática tu postulación a nivel interregional? ¿Es de oficio? Bien, debemos de tener presente que el proceso de reasignación se realiza en 2 etapas. ¿Sí? Y la única que tiene una etapa con 2 fases y que permite al profesor que no presentándose a una pase a la siguiente es solo la etapa regional. En la etapa regional nosotros tenemos primera fase y segunda fase. El profesor que no se pudo presentar a la primera fase o estando presente en la primera fase decide no adjudicarse, automáticamente el comité tiene que considerarlo en la lista de postulantes para la segunda fase de la etapa regional. Pero no sucede lo mismo con aquel profesor que no pudo ser reasignado en la etapa regional y que desea automáticamente pasar a la etapa interregional. Eso no es posible, ¿no? No se debe de atender. Nos queda claro entonces, gracias a Víctor Solís, que ha planteado la siguiente pregunta. ¿Puede un especialista de UGEL postular a una plaza de especialista DRE? Bien, debemos de tener en cuenta que el desplazamiento por reasignación es un desplazamiento teniendo en cuenta el mismo nivel educativo, misma modalidad, ¿sí? Y en el mismo tipo de instancia de gestión educativa descentralizada, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta de que si es un especialista de UGEL, no podría presentarse para ser especialista de una dirección regional de educación o viceversa, ¿no? Ok, muchísimas gracias. De igual manera, a Julie Loyola Muñoz nos ha planteado la siguiente interrogante. ¿La inscripción para la reasignación interregional es en la etapa general? Efectivamente, nosotros tenemos una etapa de corte general que va desde los primeros días de octubre hasta el día 20, 21 aproximadamente. Y ahí se presentan tanto quien desea presentarse a la etapa regional como a la etapa interregional. Es decir, que es una única inscripción para todo el... se presenta en un solo acto, nada más. De eso se trata, entonces. Muchísimas gracias, Celedonio
Lupaca, que nos ha planteado la siguiente pregunta. ¿Qué es tiempo oficial de servicio? ¿Es desde el nombramiento o incluye contratos, por ejemplo? Bien, es desde que el profesor se nombra, adquiere la condición de titular en la carrera pública magisterial. Ok, continuamos entonces. Tenemos la siguiente interrogante. Una vez más, gracias Yuri Díaz Mesa por conectarse a esta transmisión en la que ya sumamos cerca de 1900 docentes motivados en participar, en conocer cuáles son los requisitos, las fechas importantes. Yuri Díaz nos pregunta, para presentarme a otra región, ¿es requisito presentar la constancia de medio geográfico? Precísenos esto, por favor, doctor Andrés, porque hay más de una pregunta al respecto. Bien, estos requisitos estaban regulados en una norma anterior, me parece que era la 582 del 2013, que ahí requería el tema de la constancia de ubicación geográfica, el pase de UGEL, ¿no? A la fecha, los requisitos que están establecidos en la RBM 245 es únicamente el informe escalafonario, ¿sí? Como anexos, el anexo número 2, que es la declaración jurada, en la cual yo voy a indicar pues, que no me encuentro dentro de ninguna prohibición, y de manera adicional acreditar los requisitos diferenciados al de interés personal si yo me estoy presentando por unidad familiar, que es partida de matrimonio o declaración, resolución judicial de unión de hecho, DNI si tengo mis hijos menores de edad, si tengo hijos mayores de edad con discapacidad, la partida de nacimiento de ellos, mi copia de DNI y obviamente copia del DNI si estoy solicitando por mis padres mayores de 60 años. Son los únicos requisitos que se están solicitando. Solamente para resaltar que en los últimos tiempos se han hecho los esfuerzos y la articulación para flexibilizar los procesos, hacerlo más transparente, por supuesto, y generarle menos acción a los postulantes en el contexto de pandemia. Más aún, se han virtualizado los procesos. Es decir, para responderle a Yuri Díaz, no es un requisito la constancia de medio geográfico. Y no se exige, no se exige. No se exige. Ninguna UGEL debe exigir ese requisito. Si ustedes se enteran de un caso, coméntenos la situación. Vamos a continuar. Nos cuentan, soy director designado desde el año 2016. No nos han evaluado. ¿Puedo solicitar la reasignación? Bien, entiendo que el directivo se designa a partir del 13 de febrero del 2017, ¿no? Entonces ellos todavía, por efectos del decreto legislativo 1493, se mantienen en el primer periodo de designación, no han sido evaluados en su desempeño en el cargo, entonces no estarían cumpliendo el requisito que establece la RBM 245, que es de tener la condición de ratificado, ¿no? Entonces no podrían presentarse. Doctor Andrés, Magali Erazo nos ha planteado una situación, no es una pregunta, pero se la quiero comentar porque determinemos si esto es una causal o no. Yo necesito reasignarme del UGEL 7, que es muy lejano por el tráfico, y quisiera acercarme a la UGEL 4 o a la UGEL 2. ¿Es esto posible? ¿Esto está atado a alguna causal? ¿Qué podremos responder? Sería una causal de interés personal, ¿no? No necesito yo acreditar mayor razón o justificativo para poderme presentar a la reasignación, ¿no? Claro está, si es por interés personal, ¿no? Muy bien, en esa categoría entonces sí es posible. ¿Cuáles son las normas de la reasignación? Usted mencionó ahora mismo la resolución viceministerial. ¿Puede repetirla, por favor? La norma con la cual nosotros estamos implementando el proceso de reasignación docente es la regulada a través de la resolución viceministerial 245-2019-MINEDU y su última modificatoria a través de la resolución viceministerial 212-2021-MINEDU. Al final de la transmisión vamos a colocar el enlace de la página web de Reforma Magisterial, donde usted puede encontrar el marco normativo, guías de postulación, además de los formatos editables, todo procesado de una manera didáctica para que puedan tener menos complicaciones en ser parte de este proceso. Tenemos la siguiente situación. Soy director designado del 2017. Mi periodo de designación concluyó en febrero del 2021, pero por la pandemia mi situación laboral se amplió por un año más mediante un oficio. ¿Tengo derecho a solicitar reasignación a una plaza directiva y o docente? Bien, justo similar a la pregunta anterior, ¿no? De aquel directivo que nos indicó que se había designado en el 2016. Entonces, quien participó en el concurso de acceso a cargo directivo y de especialista en educación que se implementó en el año 2016
iniciaron su periodo de designación el 13 de febrero del 2017. Entonces, era haber sido evaluados al 13 de febrero del 2021, con lo cual solo fueron evaluados los especialistas en educación. Ellos sí tienen la condición de ratificados y serían ellos quienes pueden estar presentándose en este proceso de reasignación docente, pero no así los directivos que participaron en ese proceso. Ellos todavía, por efectos del decreto legislativo 1493, se mantienen en su primer periodo de designación, ¿no? Entonces, no es que hayan sido ampliados por un año más, ellos se mantienen aún en el cargo, se mantienen aún en su primer periodo, hasta que el Ministerio de Educación los evalúe en su desempeño. Y eso estaba suspendido por Así es. X razones. Tengo 20 años de servicio docente en secundaria en EBR. ¿Puedo presentarme para reasignación en EVA? La reasignación no implica cambio de modalidad educativa, tiene que ser dentro del mismo nivel educativo o servicio educativo y la misma modalidad educativa. Bien, recordemos, esta frase es potente. Me reasigno en una plaza de igual característica a la que vengo desempeñando. Entramos a las últimas preguntas, doctor Andrés. Muchísimas gracias por poder responderlas con claridad y ha sido importante contar con estas interrogantes que surgen desde las dudas del proceso y muchísimas gracias a quienes las han planteado. Tengo la siguiente pregunta. Si te reasignas, ¿puedes postular en cargatura en el mismo año o no? Interesante la pregunta, Eduardo, porque nos invita un poco a tocar lo que ha significado la modificatoria para este año, ¿no? Se está señalando de que el profesor que se reasigna bien puede presentarse para el proceso de encargatura. Ya no se requiere el año de permanencia posterior a haber tomado posesión del cargo de haber sido reasignado, ¿no? Bien puede presentarse a una encargatura. Doctor, acaban de colocar algunas preguntas más, vamos a responderlas muy puntual para tratar de responder casi todas, casi un ping-pong para finalizar esta transmisión. Al momento de inscribirme, ¿puedo presentar el anexo 2? Sí, lo puede presentar, efectivamente. Ok, ¿cuántas veces se puede reasignar en todo el tiempo de la carrera pública magisterial? Se puede reasignar N veces cumpliendo con los requisitos de permanencia. Obviamente, el tema de los 3 años como nombrado los cumple, pero tiene que además tener 2 años de permanencia en la última plaza. Con lo cual, si es un profesor que nunca ha accedido a una encargatura y siempre ha estado como profesor, podríamos decir que después de 2 años puede volverse a presentar a otro proceso de reasignación. De ser reasignado en este proceso, ¿puedo participar en la evaluación de ascenso de escala? Sí, efectivamente, puede hacerlo. ¿Podría recalcar, por favor, cuál es el documento en el que sale la fe de rata sobre no participar en la reasignación los postulantes del proceso de ascenso a la escala? Efectivamente, se hace una precisión al numeral 10.10, ¿sí? Cuando nosotros damos una mirada al numeral 10.10, tenemos como prohibición estar participando del proceso de ascenso de escala. Con la fe de ratas hacemos una precisión, hacemos un agregado, ¿sí? Que esta prohibición es siempre y cuando yo me encuentre durante el procedimiento de permuta. Entonces, si yo me estoy presentando para el tema de reasignación, esta prohibición no me alcanza. Ok. En cuanto al acta de matrimonio, resolución judicial de concubinato, escritura pública de reconocimiento de unión de hecho, por favor, quisiera saber si se puede ahondar un poco en la explicación con algún ejemplo. Bien, cuando nosotros decimos acta de matrimonio es porque acredito haber contraído matrimonio civil, ¿sí? Matrimonio civil. Entonces yo ahí sí puedo presentar mi acta de matrimonio o mi partida de matrimonio. Pero en el caso que, digamos, no me he casado, ¿sí? Pero me encuentro libre de impedimento matrimonial. Cuando decimos libre de impedimento matrimonial es decir que ambos son solteros. Entonces, obviamente yo puedo solicitar mi reconocimiento de unión de hecho ante un juez o en su defecto ante un notario a través de una escritura pública y ese instrumento bien puede ser presentado.
Ok, doctor Andrés, la penúltima pregunta, se lo prometo. Para una reasignación interregional, ¿qué plazas consideran, sabiendo que las plazas han sido reubicadas para los directores designados adjudicados para el 2021? Interesante la pregunta ahí, Eduardo, y permite de repente ahondar un poco más, ¿no? Claro que sí. Cuando nosotros publicamos plazas para el proceso de reasignación docente, hemos indicado que son con las determinadas al corte de la segunda semana del mes de septiembre y la publicación final es hacia el 30 de septiembre. Con esa publicación final arrancamos el proceso de reasignación docente en su etapa regional. Entonces, cuando yo culmino la etapa regional, yo debo de hacer como que un listado de mis plazas con las que inicié y con la cual estoy terminando. De repente en el interín yo inicio, por citar un ejemplo, para poderlo graficar rápidamente, inicié mi etapa regional con solo 20 plazas del nivel inicial. Son 20 plazas que tiene, por citar un ejemplo, la UGEL 16 de Barranca. Muy bien, inicio mi etapa regional. Y en mi etapa regional se reasignan profesores, pero son de mi misma UGEL. Entonces, entre ellos se van moviendo. Culmino yo mi etapa regional y me siguen quedando las 20 plazas, obviamente en distintos sitios, pero igual siguen siendo 20 plazas del nivel inicial. Para la etapa ya interregional, la norma dice de que solamente se debe de permitir la reasignación del 10% de las plazas con las cuales yo he culminado mi etapa regional. ¿Con cuántas culminé mi etapa regional? Con 20. ¿Qué debo de hacer? ¿Publicar las 20 o publicar solo 2? Debo de hacerlo primero, debo de publicar las 20, pero solamente permitir la reasignación, en este caso serían de 2 profesores, con ellos yo estoy cumpliendo mi cuota del 10%. Ahora bien, en el desarrollo de la etapa regional se pueden presentar destituciones, ceses por fallecimiento, ceses por límite de edad. Todas esas plazas, todas pueden ser 2, 3, 4, 5 o hasta 10, todas esas en su integridad pasan a ser adjudicadas en la etapa regional de manera adicional al 10% de adjudicación de las desiertas de la etapa regional, ¿no? Entonces, eso es con respecto a qué tipo de plazas se van a adjudicar para la etapa interregional. Ahora bien, efectivamente, ha habido ya un grupo de directivos que al siguiente año, al 2022, están cumpliendo ya sus 8 años de designados. La norma establece que al término del periodo de ratificación, el profesor retorna al cargo inicial de carrera, es decir, al cargo de profesor. Pero también nos dice de que esa reserva de la plaza tiene que hacerse un año antes. Entonces, hemos cumplido con lo que establece la norma y varios directivos han reservado las plazas. ¿Esas plazas deben de formar parte del proceso de reasignación? La respuesta es que no, porque obviamente ya van a tener un titular que va a retornar al cargo a partir del 1 de octubre del 2022. Bien, y justamente la última pregunta, doctor Andrés, tiene que ver con esto que usted menciona sobre los directivos. En el año 2022, un docente será su último año en dirección. Puedo presentarme a reasignación posteriormente donde me correspondería mi plaza docente. Si mi plaza de origen fue Piura, fue ratificado en Nazca y deseo reasignarme a Arequipa. ¿Cuál es la situación de respuesta para esto? No sé, Edu, si podríamos de repente repetir la pregunta, porque son varias. Sí, ahí, son varios temas en una sola pregunta. Pregunta, en el 2022 será mi último año en dirección. ¿Puedo presentarme a reasignación? Posteriormente, donde me correspondería mi plaza docente, si mi plaza de origen es Piura, fui ratificada en Nazca y deseo reasignarme en Arequipa. Bien, a ver, su plaza fue en Piura y fue ratificado en Nazca, ¿cierto? Es lo que nos está indicando. Entonces, si el profesor ya eligió una plaza, significa que esa plaza lo va a recibir a él a partir del 1 de octubre del 2022. Justo el 1 de octubre del 2022, él ya es profesor. Y ahí tendríamos que preguntar dónde reservó la plaza. Pudo haberla reservado en Nazca, ¿sí? Entonces él es profesor en Nazca.
Y la primera semana, entre la primera y segunda semana, el profesor tiene la posibilidad de presentarse al proceso de reasignación, pero tendría que presentarse en el cargo en el cual ya se va a encontrar a partir del 1 de octubre, que es el cargo de profesor. Y siendo profesor, él se puede reasignar a otra plaza de la jurisdicción de la UGEL Nazca, o puede irse a otra UGEL de la misma región Arequipa, que ahí estamos hablando de reasignación regional, o puede irse, o digamos, presentarse a otra UGEL de otra región, y ahí sería una reasignación interregional. ¿En qué cargo me estoy presentando? En el cargo de profesor, porque a partir del 1 de octubre del 2022 yo ya soy docente y yo ya me estoy presentando como profesor. Ok, muchísimas gracias, doctor Andrés. El tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias a Dite, que hizo posible esta transmisión. ¿Cuáles son las ideas finales, doctor, respecto al proceso de reasignación docente por interés personal y unidad familiar para cerrar este en vivo el día de hoy? Bien, recordarles, estimados profesores, de que la norma se ha modificado ahora último, obviamente siempre con la mira de generar mejores condiciones para nuestros maestros y maestras. Estamos desplegando toda una estrategia de acompañamiento, así como hemos tenido este espacio con ustedes, que son, digamos, los beneficiarios directos. También hemos tenido un espacio con los implementadores, que son los miembros de los comités, tanto de las UGEL como de las DRE, a efectos de darle ciertas precisiones, a efectos de poder implementar y desarrollar un proceso de reasignación docente 2021 dentro de los estándares de tranquilidad, transparencia y una correcta implementación del marco normativo vigente, a efectos de que el profesor, que cumpliendo con los requisitos, se presente al proceso de reasignación y pueda ver, en este caso, pues, cumplido su sueño, ¿no? Ya sea de reasignarse a otra UGEL de su misma región o de otra región, ya sea de repente, pues, para continuar estudios, y eso ya sería interés personal, o de repente, pues, llevo años trabajando, viajando, estoy lejos de mi familia y eso me sirve para poderme acercar, ya sea a mi esposa, a mis hijos menores de edad o de repente pues para cuidar a mis padres mayores de edad. Entonces, para ello pues se ha implementado este proceso que bien llevado va a permitir que nuestros profesores y profesoras vean cumplido este derecho. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias a la Dirección Técnico Normativa de Docentes de la Dirección General de Desarrollo Docentes que hizo posible poder generar un espacio para compartir información importante. Vamos a dejar la página web en ese momento en el que ustedes pueden ingresar para descargar el marco normativo, para que ustedes puedan además descargar los formatos editables que son parte de los requisitos. Y recuerden estas fechas: el 30 de septiembre podrán en esta página web que vamos a colocar en ese momento las plazas que serán habilitadas para el proceso de reasignación, y asimismo tengan en cuenta que la primera semana de octubre, según el cronograma regional, ustedes pueden iniciar la inscripción. Ahí está la página web: www.minedu.gov.pe/reforma /magisterial/reasignación.php. Visiten esta página, descarguen toda la información y sean parte de un proceso transparente. Ya no hay tiempo para más. Pronto volveremos a vernos seguramente en una actividad presencial. Para esto hay que seguir cuidándonos, usar doble mascarilla y vacunarnos, porque son 2 dosis que salvan vidas. Pongo el hombro por el Perú. Muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad.